Naomi, ¿verdad? No fue un sueño, pero sí una visión. Una visión que Dios le dio. Ese joven tenía sobre unos 25 años. Y el Señor le llevó a un valle. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? A un valle de huesos secos. Ese joven tenía 25 años y vio frustrada su carrera, su futuro, porque fue llevado cautivo a Babilonia junto con su familia. Y allí en Babilonia, él, pues siguió sirviendo al Señor, y en una ocasión el Señor, está en Ezequiel, todos sabéis ya que me estoy refiriendo al profeta Ezequiel, el Señor en visión lo llevó a un valle, capítulo de Ezequiel, capítulo 37. Fijaros, si leéis el libro de Ezequiel, veréis que este joven, ¿verdad?, durante esos 9 años de cautiverio en Babilonia, fue un profeta al pueblo de Israel, y no fue un profeta que lo tuvo fácil. Él tuvo que ver cómo lo desterraban, cómo lo quitaban de su tierra y lo llevaban cautivo. Él tuvo que experimentar y vivir en su propia carne cómo su mujer, su esposa, moría de un día para otro y ni siquiera pudo llorarla. Él tuvo que experimentar la falta de trabajo, la falta de economía, la hambruna que producía el estar cautivo. Él experimentó cosas terribles, pero en medio de todo lo que él experimentó, también experimentó algo muy bonito, y fue la presencia del Señor que no falló ni un día sobre su vida. En el capítulo 37 dice que el Señor, ¿verdad?, le llevó a un valle. Y cuando el Señor le llevó a ese valle, la situación del pueblo de Israel era de total desesperanza. La situación del pueblo de Israel era de total necesidad. Era de problemas continuos, constantes y grandes, ¿verdad? Y como iglesia muchas veces, y como familias y como individuos, pasamos situaciones de desesperanza. Yo estoy segura de que algunos de los que os habéis levantado diciendo que habéis recibido vuestro milagro ha sido porque estabais en una situación de desesperanza. Muchos de los que os habéis levantado ha sido porque habéis recibido un sueño, una palabra de Dios, una promesa, o incluso el milagro ya, en una situación de necesidad extrema sobre vuestra vida, sobre vuestra economía. Estoy segura de que muchos de vosotros que os habéis levantado, habéis recibido esa palabra de Dios en un momento de enfermedad física sobre vuestro cuerpo, en el cual Dios ha derramado sanidad, ¿verdad? Ezequiel fue llevado a ese valle y allí él vio todo eso. Vio un valle lleno de huesos secos. Vamos a leerlo, capítulo 37, versículos del 1 al 11. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo recuerdo, paréntesis, cuando Naomi me explicaba su sueño, ella me decía: es que estaba muerto, y cuando yo fui a la iglesia me lo encontré vivo alabando a Dios, y pensé: ¿cómo puede ser? Yo creo que Ezequiel debió experimentar algo así, justo cuando vamos a leer ahora, ¿verdad? Él estaba en medio de un valle de huesos secos, y el Señor le muestra que estaban en gran manera secos. Fijaros, no eran huesos secos, no eran muertos que llevaban 4 días, ni siquiera 5 años. Porque un cuerpo tarda en descomponerse más o menos 5 años. Y dice que estaban en gran manera secos. Por lo tanto, llevaban más de 5 años muertos. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Yo realmente, con lo impulsiva que soy, he dicho: Señor, ¿qué va a vivir esto? Esto ya no. Pero él dijo: Señor, tú lo sabes.
Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Hasta aquí la palabra del Señor. Impresionante, ¿verdad? Esa visión parece sacada de una película de terror. Yo creo que cuando Ezequiel tuvo esa visión, seguramente él se despertó pues como estoy yo ahora, como un flan, temblando, ¿verdad? Diciendo: Dios mío, ¿qué me has mostrado? ¿Qué es esto? Tanta desolación, tanto hueso seco, tanto muerto, ¿no? Fue una visión impresionante. Yo estoy segura de que los que habéis tenido alguna visión aquí en esta semana, por lo que me habéis explicado y me habéis contado, han sido visiones muy bonitas, han sido visiones preciosas. Pero yo creo que si a mí el Señor me mostrara una visión así, diría: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Tremendo. Pero el Señor le dijo, y es lo que el Señor en estas semanas me ha estado hablando, y creo que el Señor quiere también mostrarnos a cada uno de nosotros. Dice que el Señor le llevó en el espíritu y le puso en medio de un valle. Y fijaros, recordaba en una ocasión cuando el Señor también me habló y me dijo: yo soy el Dios del monte, pero también soy el Dios de los valles. Muchas veces, ¿verdad?, es bueno y es bonito y decir: ¡wow, qué bien me va todo! Estoy en lo alto de la montaña, todo me va bien, qué bueno es el Señor. Dios es Dios de los montes, ¿verdad? Pero ¿y cuando estamos en el valle? Cuando nuestros huesos se empiezan a secar, cuando nuestras vidas empiezan a secarse, cuando la enfermedad llega a nuestra vida, cuando la escasez llega a nuestra nevera. Pero ¿y cuando las promesas se quedan en el olvido? Cuando la familia se empieza a romper y a desbaratar, cuando empieza todo a caerse y a desmoronarse, y nos encontramos en un valle. ¿Dios también es Dios de los valles? Amén. Dios es Dios de los valles también. Y Ezequiel dice que fue llevado a ese valle. Y fue llevado por el Señor. No fue llevado porque Él se lo buscara. No fue llevado porque Él se lo mereciera. Fue llevado por el Señor. Y muchas veces nosotros somos llevados al valle por el Señor. ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Para que veamos que Dios es Dios de montes y Dios de valles. Que aun en la prosperidad es Dios. Es bueno, es fiel, es proveedor, todo lo que hemos dicho antes. Pero cuando estamos en el valle, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios proveedor, sigue siendo Dios sanador, sigue siendo Dios fiel, sigue siendo Dios bueno. Amén. En aquel valle había muchos huesos, muchos, llenos de planes no realizados, llenos de enfermedades que no habían sido curadas, huesos llenos de necesidades económicas, huesos de familias rotas, huesos de hombres que tenían mucho miedo, huesos de personas que se sentían débiles, pero aún así tenían que pelear una batalla. Y ahí estaban, secos,
Secos en gran manera porque habían perdido una batalla. Secos en gran manera porque en medio de ese valle habían encontrado la muerte, habían encontrado la desesperanza. Como dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, murió la esperanza. Hay un refrán, ¿verdad?, muy conocido por todos que dice: la esperanza es lo último que se pierde. El pueblo de Israel, aquel ejército, había perdido toda esperanza. Y por eso sus huesos se secaron. Por eso sus huesos se secaron, además, en gran manera, en medio de ese valle, donde habían caído y donde habían sido llevados para luchar esa batalla. Todos nosotros pasamos por valles, todos pasamos por valles que tenemos que luchar, ¿verdad? Pero Dios también está en el valle, no lo olvides nunca. Dios es Dios de montes, pero también es Dios de valles. Dice el profeta: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos, y por cierto secos en gran manera. Dios muchas veces, como he dicho, nos va a poner en medio de ese valle, y va a ocurrir que vamos a pasar tiempo, y diremos: Señor, vale, ya está, ya no aguanto más. Pero no podremos salir de ese valle. Y ahí es donde tendremos que demostrar si Dios sigue siendo nuestro Dios. Cuando el valle se alarga, cuando el valle se estrecha, cuando el valle se ahonda, y cuando intentas salir de ese valle, y ves que no hay salida, y dices: Dios mío, ¿hasta cuándo me tendrás en este valle? ¿Hasta cuándo me harás pasar por este valle? Los huesos estaban secos en gran manera. Eso me habla de valles que se alargan en el tiempo, de pruebas que se alargan en el tiempo, de enfermedades que se alargan, de necesidades que se alargan. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Amén. Humanamente en aquel valle no había esperanza, ¿verdad? Humanamente no había, estaban muy secos, en gran manera secos. Si el Señor nos hubiera preguntado a cada uno de nosotros: ¿vivirán estos huesos? Yo la primera, como he dicho antes, diría: no, esto como se caiga se rompe, se desmenuza, ¿verdad? De tan seco que estaba. Muchas veces esa pregunta, ¿verdad?, nos lleva a realmente, ¿estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en que Dios es un Dios de milagros? ¿Que puede hacer que hasta los huesos más secos cobren vida? ¿Que hasta las situaciones más secas puedan revitalizarse? ¿Estamos creyendo en un Dios que aun en la desesperanza más profunda y grande que pueda haber o existir en nuestra vida, Dios puede seguir obrando milagros? Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios en el que el médico dice: estás muriendo, pero el Señor trae vida. Yo creo en ese Dios en el que dice: no hay trabajo, pero Dios trae trabajo. Yo estoy creyendo en ese Dios en el que tu nevera está vacía y te llaman y te dicen: oye, que te traigo un paquete. Dios es así. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios de huesos muy secos. ¿Por qué? Porque ahí, en medio de tu debilidad, es que Él muestra su poder. Él muestra su poder sobrenatural. Esa pregunta, ¿vivirán estos huesos?, es una pregunta para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Aquellos que no fijan los ojos en las circunstancias, sino que fijan sus ojos en Dios. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Yo creo que Ezequiel, cuando vio aquello, dijo: mejor que ponga la mirada en Él. Tú lo sabes, Señor. Cuando en tu situación, por muy seca que esté, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Dios. Por muy seco que esté tu corazón, por muy seca que esté tu vida, tu familia, tu salud, tu economía, lo que sea, por muy seco que esté, pon tu mirada en Dios y dile: Señor,
¿Viviré? Señor, ¿hay solución? ¿Hay sanidad? Y el Señor te dirá, la hay, como lo hizo. El Señor te dirá, profetiza. El Señor te dirá, habla. Háblale a tu situación y dile cuán grande es tu Dios. El profeta escogió la mejor opción. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes si vivirán. La soberanía de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de también aceptar, ¿verdad? Que Dios es soberano. Que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. No cuando yo le digo. No como yo le digo. No lo que yo le digo. Dios es soberano y Él actúa como quiere. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Señor, tú lo sabes. ¿Seré sana, Señor? Él lo sabe. ¿Encontraré trabajo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Él lo sabe. Él es soberano. Pon tu mirada en Él. Confía en Él. No desmayes. No dudes. Mantente creyendo en que tu Dios es un Dios de vida y no de muerte, ¿verdad? Nuestro Dios es el único que puede abrir esas puertas para un trabajo que ni tú imaginabas. Nuestro Dios es el único que puede abrir esa puerta para un trabajo tal y como tú has soñado, porque nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que ama a sus hijos. Es un Dios que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y Él obra. El Señor es el único que puede resucitar muertos. El Señor es el único que puede resucitar sueños, promesas que se han dejado abandonadas u olvidadas, ¿verdad? El Señor es el único que puede restaurar matrimonios. El Señor es el único que puede volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y ese es nuestro Dios. El de los huesos muy secos. Nada es imposible para el Señor. Dice el Salmo 138, un versículo muy conocido, el 8. No hace falta que lo busquéis porque dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Tienes promesa de Dios? Confía. No importa cómo se esté alargando tu valle. No importa cómo estén tus huesos. Secos, muy secos, en gran manera secos, no importa, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Profetiza sobre estos huesos, le dijo el Señor a Ezequiel, y diles, oíd palabra del Señor. Háblale a tu problema. Hay una frase por ahí que corre que dice, no le digas a tu gran problema cómo es tu Dios. Dile a tu gran problema, cuán grande es tu Dios. Amén. Más grande que tu problema es Dios. Más grande que tu enfermedad es Dios. Más grande que tu necesidad es Dios. Así que háblale y dile, oye palabra del Señor a tu situación. Oye palabra del Señor. Háblales porque Dios lo manda y tu fe se va a probar con tu obediencia. Si el Señor, ¿verdad? Como a Ezequiel le dijera, profetiza, háblales a estos huesos en gran manera secos y diles que vivirán. ¿Qué hubiéramos hecho? Señor, es que están muy secos, es que es como hablarle a una piedra, que no me van a oír. Muchas veces el Señor nos pone en valles, ahí fuera hay un valle, ahí fuera hay un valle lleno, repleto de huesos secos, en gran manera secos. Y muchas veces Dios, como a Ezequiel, te coloca en medio de ese valle seco que hay fuera y te dice, hijo mío, mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿No os ha pasado alguna vez que miras y dices, cuánta desolación, cuánta muerte, cuánta enfermedad, cuánta necesidad? Y el Señor te dice, háblales, diles, oíd palabra del Señor. Y nosotros, el Señor, es que no me van a oír, no van a querer escucharme. ¿Para qué? Si aún se burlarán de mí, si aún me dirán, ¿qué dices? ¿Quién es tu Dios? Tú estás, ¿verdad?
pero el Señor nos ha puesto en medio de un valle de huesos en gran manera secos y nos dice, profetízales, háblales, porque yo haré entrar vida sobre cada uno de ellos. La obediencia, queridos hermanos, como hizo Ezequiel, que aunque vio un valle lleno de huesos secos, en gran manera secos, él obedeció a la palabra del Señor. Y la obediencia trajo resultados. La obediencia trajo vida. Usa la palabra del Señor como fuente de vida. Úsala como fuente de aliento, como espada para la batalla, ¿verdad? Dice Efesios que la palabra del Señor, el Evangelio, ¿qué es? La espada, ¿verdad? Coge tu espada, coge la palabra de Dios y sal al valle que hay ahí fuera. Sal a ese valle en el cual vivimos, en el cual nos movemos, con el cual nos relacionamos con huesos secos. Y háblale a ese valle, háblale a esos huesos secos que te rodean y diles, oíd palabra del Señor. Dios puede traer aliento de vida a tu vida. Dios puede traer aliento de vida a tu enfermedad, a tu familia, a tu economía, a tu trabajo. Dios puede traer vida donde tú crees que ya no hay solución. Para Dios siempre hay un milagro. Siempre hay un milagro para ti, para el de al lado, para el vecino, para el amigo, para la familia. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Amén. Hay esperanza, porque Él es un Dios de esperanza. La lógica de Dios es la fe. Esto es algo que escuchábamos estas semanas atrás, ¿verdad? O quizá fue en el Congreso, no recuerdo bien. Pero la lógica de Dios es la fe. Para nosotros lo lógico es que esos huesos secos se queden secos. Pero lo lógico para Dios es que esos huesos vivan. Porque la lógica de Dios es la fe. Lo lógico en el sueño de Naomi es que esa persona estuviera muerta. Pero lo lógico en el sueño de Dios es que esa persona, cuando recibe aliento de vida, le alaba y vive para Él. Amén. La lógica de Dios es la fe. Y la fe no niega la realidad. La fe la transforma. La fe, tú ves que esos huesos están en gran manera secos. Pero la fe en Dios transforma esos huesos y hacen que la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo entre en ellos y recobren vida. Amén. Versículo 5 dice, he aquí, dice el Señor, que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios siempre va a dar una respuesta a nuestro clamor. Dios siempre va a responder a tu oración. Perdón. Tú y yo no sabemos qué nos depara el futuro, ¿verdad? Hace unas semanas, realmente hace meses estábamos orando por tres hermanas que necesitaban trabajo urgente. Voy a pedir que se pongan de pie estas 3 hermanas. ¿Tenéis trabajo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hace 4 o 5 meses estábamos orando por una persona enferma de cáncer a la que el médico le dijo, no hay esperanza. El pueblo de Israel decía, se secaron nuestros huesos, no hay esperanza. Y hoy le están haciendo un TAC porque los análisis del jueves salieron perfectos como una persona sana. Y el médico dijo, no puedo esperar al mes de abril, te lo hago este domingo, por eso no está aquí. Y vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios, porque después de 5 meses, esa persona, ¿verdad? Donde el médico le dijo, no hay esperanza para ti, el Señor dijo, ¿y quién eres tú? Si yo soy el Dios de toda esperanza. Amén. Amén. Él es el Dios de toda esperanza. Ayer en la reunión de mujeres, no voy a decir cuántas éramos, para que los hombres no se pongan celosos. Pero ayer en la reunión de mujeres, 2 mujeres pasaron de muerte a vida. ¿Están aquí?
Que se pongan en pie. Amén. Gloria a Dios. Huesos secos que cobran vida. Amén. Gracias. Huesos secos que cobran vida. El Señor es el Dios de toda esperanza. Él es el Dios que da vida. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que provee. Él es el Dios que restaura. Amén. Gloria al Señor. Dice, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios siempre, siempre responde. Siempre tiene una respuesta. Cuando te digan no se puede, recuerda que Él sí que puede. Amén. Cuando te digan que te mueres, recuerda que Él te da vida. Cuando veas la nevera pelada, que hasta los ratones se resbalan, recuerda que Él provee. Él provee. Cuando veas que tu familia se rompe, recuerda que Él restaura familias. Dios es el Dios de las familias. Hay un salmo, y aquí sí que me gustaría que me acompañarais, el Salmo 119. ...107... 119, 107, dice: afligido estoy en gran manera. Uy, casi como los huesos, secos en gran manera. Y aquí dice: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Me encantan estos versículos, porque muestran que realmente podemos llegar a estar muy afligidos. Aun siendo cristianos, podemos llegar a estar muy afligidos. Muy afligidos. A veces se piensan que porque somos cristianos la vida es de color de rosa. A veces se piensan que porque seguimos a Dios no tenemos problemas, y si los tenemos es que algo malo estamos haciendo. Que me lo expliquen. Afligido estoy, dice el salmista, en gran manera. ¿Quién no ha estado afligido aquí en gran manera? Yo la primera. Muchas veces he estado afligida en gran manera. Y cuando he clamado al Señor, Señor, vivifícame, el Señor lo ha hecho. El Señor ha venido y me ha abrazado. El Señor ha venido y me ha consolado. El Señor ha venido y me ha levantado cuando de mí no se esperaba ni un duro, como se suele decir. El Señor ha venido y me ha levantado los brazos, me ha fortalecido las rodillas y me ha puesto en pie y ha soplado aliento de vida sobre mí otra vez. Me ha vivificado. Dice: te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Déjame decirte una cosa: cuando estés afligido en gran manera, alábale, alábale, ofrécele sacrificio voluntario de tu boca. ¿Qué es ese sacrificio voluntario de tu boca? Alabanza. Dile: Señor, estoy enferma, pero te alabo, porque sé que tú vendrás y me sanarás, me fortalecerás, y si no lo haces, me vivificarás en el Espíritu, porque tú eres soberano. Cuando estés afligido en gran manera porque tu economía se desfallece, se desvanece, alábale, ofrécele sacrificio voluntario. Señor, te alabo porque aunque no tengo nada para llevarme a la boca, tú eres mi pan de vida. Amén. El Señor es bueno, siempre, siempre. Quizás las situaciones de la vida nos dejan sin esperanza, ¿verdad? Quizás realmente ahora estás desesperado o desesperada. Quizás realmente te encuentras en una situación en la cual tus huesos están secos o empiezan a secarse o están muy secos. Pero estoy segura de que una cosa, que cuando sales por esa puerta a tu alrededor hay gente con huesos muy secos. Huesos muy secos que necesitan que les hables, que les hagas oír palabra del Señor y que les digas: escucha la palabra del Señor, porque Él tiene vida para ti, porque Él puede traer esperanza para ti, Él puede traer sanidad a tu vida, Él puede traer restauración, reconciliación. Dios tiene un milagro para ti.
En los valles, si recordáis, ¿verdad? Yo lo sé por las películas, no porque haya estado en una batalla. En los valles antiguamente se libraban las batallas, las guerras, ¿verdad? Esto lo vemos en las películas. Se iban los hombres a la guerra y siempre era en un valle. Siempre. Gracias a Dios, porque hoy en día ya no respetan nada, ¿verdad? Estamos viendo la guerra en Ucrania, que no se respeta nada, las ciudades, ni civiles, ni nada. Pero antiguamente las guerras se llevaban a cabo en los valles, donde no hacían daño a los civiles, iban simplemente los soldados. Y yo creo que ese valle de Ezequiel 37 nos está reflejando eso. Un valle en el que realmente, ¿verdad? Si leemos el versículo 10, dice que cuando profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Dice que un ejército grande en extremo. Es decir, en aquel valle se había librado una gran batalla. En aquel valle, tiempo atrás, había habido un gran ejército. Habían habido soldados valientes, valerosos, fuertes, bien entrenados para la guerra, pero aún así habían caído. Y eso también me habla de que muchas veces, por muy fuertes que nos creamos, puede haber una guerra, puede haber una batalla que te deje en tierra, puede haber una batalla que te deje seco, puede haber una batalla que te debilite, pero aun en medio de esa batalla tan fuerte que puedas llegar a librar, recuerda siempre que el Señor te vivificará si tú clamas a Él. Las batallas se llevaban a cabo en los valles y muchas veces pasamos por valles, ¿verdad? Me llama la atención algo muy curioso. Y es que cuando el Señor llevó a Ezequiel a ese valle, Él lo hizo pasar alrededor. Lo dice en el versículo 2, dice, me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Cuando pasamos por allí, ¿verdad? Lo más normal era, mira, y... ¿verdad? Pasar por encima de los huesos, escuchar su sonido, pero no. El Señor lo hizo pasar alrededor de ellos, por todo en derredor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no veía huesos, el Señor veía vidas. Nosotros podemos ver mortandad, podemos ver huesos que ya no sirven para nada. Incluso podemos pisotearlos. Pero Dios sigue viendo vidas, Dios sigue viendo personas, Dios nos sigue viendo a cada uno de nosotros, porque para Dios hay esperanza. Dice Jeremías en capítulo 31, un versículo, dice, esperanza hay para tu futuro, esperanza hay para tu porvenir. El Señor te dice, reprime del llanto de las lágrimas tus ojos, ¿no? Reprime el llanto de tus ojos. No llores, no te deprimas, no pierdas la esperanza, porque el Señor te dice, yo soy Dios de toda esperanza. Yo tengo esperanza para tu futuro. Dios llevó a Ezequiel a ese valle con un propósito, y es que viera y declarara vida. Y cuando Dios nos lleva ahí fuera, o Dios nos hace pasar por valles, es para que veamos que en medio de la desesperanza, en medio de lo imposible, Él sigue siendo el Dios de lo posible. Él sigue siendo el Dios de vida. Él sigue siendo el Dios de toda esperanza. Amén. Y una última puntualización para ir acabando, es que cuando se juntaron esos huesos, ya no solamente eran huesos, sino que los cuerpos se habían formado nuevamente. Pero aún faltaba un ingrediente muy importante, el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo, el soplo de vida que solo Dios puede dar. Ese soplo de vida que ayer tanto Nuria como Lourdes recibieron. La vida del Espíritu Santo, la vida de Jesucristo sobre ellas, ¿verdad? Esa vida que cada uno de nosotros hemos recibido y que Dios quiere dar a todos esos huesos secos en gran manera que hay ahí fuera. Dios quiere soplar vida sobre todos aquellos que le busquen y que le necesitan. En esta visión del valle de los huesos secos puede representar, ¿verdad?, muchísimo, pero de manera muy fácil, la vida de cada uno de nosotros. Puede representar nuestra vida, que antes estábamos secos en gran manera, pero el Señor
¿verdad? Nos hizo oír su palabra, sopló aliento sobre cada uno de nosotros y nuestros huesos empezaron a juntarse y el Señor sopló vida sobre cada uno de nosotros. Dios quiere hacer eso sobre los huesos que hay ahí fuera. Dios quiere hacer eso sobre los huesos que te rodean en tu casa, en tu barrio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Hoy vamos a declarar vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar vida sobre esas relaciones rotas que hay en nuestra familia. Vamos a declarar vida sobre esas enfermedades en las cuales se ha diagnosticado y dicen que no hay esperanza, pero Dios dice: yo soy el Dios de toda esperanza. Hoy vamos a declarar vida en esos matrimonios que están pasando por turbulencias, pero que Dios dice: yo puedo restaurar tu matrimonio, yo puedo restaurar tu familia, yo puedo restaurar a tus hijos, yo puedo restaurar vuestras relaciones. Hoy vamos a declarar vida sobre los enfermos. Hoy vamos a declarar vida sobre los huesos secos que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy vamos a declarar vida porque es lo que el Señor nos manda. Profetiza sobre esos huesos secos, le dijo a Ezequiel. Ezequiel obedeció, ¿verdad? ¿Vamos a obedecer nosotros? Yo quiero obedecer al Señor, porque yo quiero ver milagros, milagros de vida, milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración, de reconciliación. Yo quiero seguir viendo los milagros que al principio hemos declarado y que al principio hemos dado la gloria a Dios, ¿verdad? Que cuando digamos, ¿quién ha vivido un milagro en esta última semana? Toda la iglesia se levante, porque vivimos en lo sobrenatural. Porque eso es lo natural para los cristianos. Para nosotros lo natural tendría que ser otro milagro cada día, cada día. Esta semana el pastor y yo estábamos en casa, cogíamos el teléfono. Otro milagro, martes. Otro milagro, miércoles. Otro milagro, jueves. Y así ha sido toda la semana, hermanos. O sea, Dios está obrando de forma sobrenatural. Y en eso es que estamos viviendo. Y en eso vamos a seguir viviendo. Amén. Vamos a ponernos en pie.